Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre la elasticidad precio de la demanda de un bien. Como podéis ver, he hecho una especie de croquis para ir más rápido y ser un pelín más eficaz. Realmente, ¿qué es la elasticidad? Es una cosa que siempre nos hemos preguntado y que hemos intentado definir muchas veces, pero a veces no queda demasiado claro. La elasticidad simplemente lo que hace es medir como una especie de, que sí, le podemos llamar sensibilidad, como una especie de ganas de consumir o recelo a consumir ante las variaciones del precio. Es decir, cuando más caro va a ser un producto, bueno, pues más receloso voy a ser yo, y cuanto más barato sea un producto, pues más ganas voy a tener yo de comprarlo. Bueno, pues la elasticidad se encarga de ver cuánto de receloso o ganas tenemos de consumir ese cierto bien. Y por lo tanto, vamos a decir de alguna manera que las cosas que son puramente necesarias, va a dar igual el precio que se vaya a hacer, que se va a consumir de la misma manera, y las cosas que no se quieran ni en pintura, pues da igual el precio que se ponga tampoco, porque tampoco se va a mover. Bueno, cuando nosotros estamos hablando también de la definición matemática, por decirlo de alguna manera, se define de esta manera. También la E se define como, se pone como epsilon, y esto a mí lo he visto con paréntesis y cosas raras, pero es la derivada parcial de X respecto a la derivada parcial, es decir, del consumo partido la derivada parcial del precio, por el precio partido la demanda o el consumo. Bueno, esta formulita está demostrada en el canal, es muy interesante de ver de dónde sale todo esto, y os aconsejo, no, os invito a que vayáis a verla, porque realmente es bastante interesante ver de dónde sale esto y por qué se define la elasticidad como esto, ¿vale? Bueno, los valores de elasticidad siempre van a estar dados en valor absoluto, es decir, a no ser que nos digan lo contrario, las elasticidades siempre tendrán que ser en positivo. Por mucho que el ejercicio nos dé un valor de elasticidad negativo, nosotros tenemos que aplicar el valor absoluto y dar el resultado en forma positiva, ¿vale? Cuando nosotros estamos ya hablando del resultado de la elasticidad, pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que el resultado de la elasticidad en valor absoluto sea mayor que 1, por lo tanto estaremos hablando de una, por cierto, me falta aquí un acentito, también me falta aquí un acentito, me falta otro acento por aquí, y bueno, elástica, aquí. Bueno, entonces, pues cuando el resultado de la elasticidad en valor absoluto nos dé mayor que 1, estaremos hablando de una elasticidad elástica. Cuando nos dé inferior a 1, pero sin llegar a 0, estaremos hablando de una elasticidad inelástica. Cuando nos dé exactamente 1, estaremos hablando de una elasticidad unitaria. Y cuando estemos hablando de que ya la elasticidad se nos va a infinito, estaremos hablando de una elasticidad perfecta, o que es perfectamente elástica, y si nos da 0 estaremos hablando de que es perfectamente inelástica, ¿vale? Bueno, las elasticidades se van midiendo según puntos, y para esto he traído una gráfica. Cuando estamos hablando de una elasticidad que es perfectamente inelástica, realmente esto se pone de esta manera. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el consumo está fijado y da igual cuánto vaya a ser la variación del precio, que la demanda va a ser siempre la misma. Esto se suele dar, por ejemplo, en los bienes de máxima necesidad, los alimentos, los pañales, ese tipo de cosas, ¿vale? Por lo tanto, por mucho que suba el precio o baje el precio, el consumo va a ser el mismo. Es decir, si yo necesito 2 barras de pan para poder comer, me da igual que me las pongan súper baratas, que yo voy a comprar el mismo pan, sean más baratas o más caras. Yo necesito ese pan, ¿vale? Obviamente, si es más caro, mucho más caro, pues intentaremos hacer los bocadillos más pequeños, pero tampoco nos vayamos a morir, porque esto es teórico, ¿vale? Es puramente teórico. Cuando es unitaria, es decir, tenemos una elasticidad unitaria, o también conocida como única, aunque lo de única no sé de dónde viene, lo he leído en ciertos libros, pero realmente no sé por qué dicen única, tiene esta forma. Tiene una forma que, bueno, los economistas le dicen que es, perdón, convexo. Esta forma sería convexa, pero bueno, los matemáticos pues da igual, simplemente yo digo que tiene segunda derivada positiva y ya está, no, tampoco nos vamos a pegar por eso. Segunda derivada positiva tiene esta forma,
normalmente, bueno, normalmente no siempre va a tener una pendiente negativa, y como podemos ver es obvio que esta es la más normal del mundo, ya que a precios desorbitados la demanda va a bajar mucho, y a precios realmente bajos la demanda va a subir mucho. Entonces, ¿qué pasa con esta? Bueno, pues obviamente este va a ser la contraposición de esta. Nosotros estamos hablando de que cuando es perfectamente elástica es que a mínimas variaciones del precio, bueno, esto teóricamente es una línea recta, ¿vale? A mínimas variaciones del precio la demanda cambia drásticamente. Estamos hablando de un cambio muy drástico, de que un mínimo euro puede cambiar por completo la demanda de ese bien. Cuando estamos hablando de una perfecta elasticidad, estamos hablando de como aquí, en un mundo irreal. Esto no puede ocurrir, o ocurre en casos muy aislados, que no recuerdo ni me viene a la cabeza ninguno, pero la variación de un mínimo valor, es decir, de un mínimo céntimo, de un mínimo euro, de un mínimo dólar, la variación mínima del precio hace que la elasticidad prácticamente, en la demanda prácticamente varíe. Como os podéis fijar, aquí el precio está fijado, es un precio fijo, y la demanda varía infinitamente. Por lo tanto, podemos ya intuir por qué el resultado, si nos da infinito, tenemos aquí una elasticidad brutal. ¿Vale? También quiero haceros recalcar una cosa. Esto no estamos hablando de límites, ¿vale? No estamos hablando de límites porque en tal caso, esto de aquí, si nosotros estuviésemos hablando de un límite, esto de aquí sería asintótico horizontal. Y por lo tanto, si fuese asintótico horizontal, estaríamos hablando de que esto de aquí, el 0, tendría que ser para la elástica. Y para el infinito tendría que ser inelástica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esto de aquí, por mucho que nosotros queramos aquí vender la moto, en realidad estamos haciendo una función respecto siempre al precio, ¿vale? No estamos haciendo respecto a la X como normalmente en la gran mayoría de funciones, lo hacemos respecto al precio. Fijaos que esta función me va para infinito, es decir, me sube para arriba. Por lo tanto, esto, como me sube para arriba, debería de ser exactamente infinito. ¿Pero qué ocurre? Que no. Lo que ocurre es que es 0. ¿Por qué? Porque a mí este resultado lo que me está calculando en realidad es una variación de la renta. Por lo tanto, podemos definir de una manera muy bruta, que la elasticidad es básicamente una medición de la variación del consumo. Obviamente este consumo irá en función del precio. Si fuésemos matemáticos y los economistas no existiesen, los matemáticos lo habríamos definido como demanda y precio. Pero, como los matemáticos aquí ni pinchamos ni cortamos, pues esto se queda así. Así que nada, espero que lo hayáis entendido. Realmente la elasticidad es un tema que a mí me encanta, que me apasiona mucho, y no solamente porque haya derivadas parciales y haya un montón de cosas matemáticas súper chulas, simplemente es un concepto que me gusta mucho porque es una forma muy bonita de acercar las matemáticas hacia conceptos realmente reales, cosas tangibles que se pueden tocar. Así que nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.